¿sabes qué? Creo que también lo transferí, entonces podemos ver. Saludo tantito a la doctora Luciana. ¿Dónde lo podrían? Sí, ya sé que sí. Y si no, pues se puede enseñar, pues. A ver, mira. Primero con el video, para ponerlo ahí. Serían son estos dos, no, es el de nave y el de 440. A ver si puedes. Y luego te digo la ponencia, porque la ponencia. Voy a hacer una cosita. ¿Sí se pudo? Pues vamos a ver. Sí, entiendo totalmente. Este es un gran relajo. ¿El de nave? Sí, el de nave y el 444. Son pesados. Y luego la ponencia está más abajo. Sí, yo creo que no sé si puedes estar aquí cerquita, porque cuando me llegue la ponencia voy a tener que ir al video, no porque el video se conserve. Y esto lo vamos a hacer en la terminal. Es más abajo, está simplemente por fuera de su en presentación. Creo que también está mero por las cosas. Claro, sí, con mucho gusto. Aquí hay dos lugares. De hecho, esa silla va a ayudar. Porque no se nota. Está más adelante. Sí, más regulares. Lo que pasa es tener la liga para los videos, por lo general se pierde. ¿Qué dice? No. O si quieres podemos pasar este menú. ¿Y se ven y sí salen las ligas y eso? Lo que le decía, ¿cómo te llamas? Marisol, gracias Marisol. Si puede estar cerquita para ayudarme cuando tenga que enseñar los videos, probablemente la liga se pierda. Porque viene de otro, el pero Mac. lo podemos buscar. Pero ya lo ahí. pusimos ahí, sí. Ok. Listo. ¿Empezamos? No, yo creo que con este. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta tercera conferencia magistral. Aquí adelante hay un lugar, Gerardo. El último, me parece. Estábamos acomodando por cuestiones logísticas porque por temas de protección civil no puede haber más personas de las que está permitido en el espacio, por eso estamos ubicando a todos. Les decía que me da mucho gusto que tengamos hoy la tercera conferencia magistral en el marco de los cursos de verano del SUDIMER. Han sido cursos muy nutridos, muy exitosos y las conferencias de igual manera. En particular, antes de darle la palabra a mis colegas que van a estar a cargo de la mesa, lo que quería comentarles es que hoy cada uno de los invitados que tuvimos como conferencistas han sido muy importantes por diversos motivos, pero en el caso de quien nos acompaña hoy, la doctora Iliana Reyes, les quiero comentar que hace muy poquito tiempo la UNAM con la Universidad de Arizona firmaron un convenio de colaboración para la consolidación de un consorcio binacional en temas de migración, derechos humanos y seguridad humana.
y la doctora Ileana y también Ana Melisa, que está aquí en la mesa, ya las presentará el doctor Pedro, así como la doctora Letia Fernández, que muchos de ustedes las han visto porque está coordinando varios de los cursos, y otros colegas, Guillermo Castillo. Formamos parte de este consorcio binacional que tiene, entre otros temas, el tema migratorio, y pensamos que tenemos una gran oportunidad de establecer un diálogo binacional. Hay otras experiencias de estudios binacionales de hace ya 20 años que comenzamos a dialogar con las y los expertos que viven y que trabajan en Estados Unidos, y es un tema fundamental, ¿no? Por muchos motivos, pero entre otros para poder complementar las miradas, para poder complementar los datos, las estadísticas, las investigaciones. Así que bueno, esta es una de las primeras instancias de colaboración y seguramente vendrán muchas otras. Ya con Ileana estuvimos proyectando varias posibles ideas, así que sin más le voy a dar la palabra a mis colegas, pero no quería dejar de mencionar y de agradecer, por supuesto, la presencia de Ileana aquí en esta jornada. Le daré la palabra entonces al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, quien va a hacer favor de moderar la mesa del día de hoy y presentar a las colegas que aquí me acompañan. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Luciana Gandini, por la honrosa posibilidad de acompañarles en esta mesa, y por supuesto bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia magistral que SUDIMER ofrece a todos los universitarios, a todas las universitarias de nuestra casa máxima. Ella estudió licenciatura en Psicología Evolutiva y Experimental en la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Obtuvo su maestría y doctorado en Psicología Evolutiva de la Universidad de California, Berkeley, especializándose en el desarrollo infantil, socio-psicolingüística, procesos de lectoescritura, interculturalidad y psicología clínica infantil y familiar. En el 2001 realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Posgrado de Educación de la Universidad de California, Berkeley, gracias a una beca postdoctoral otorgada por la Oficina del Presidente de la Universidad de California, UC President's Postdoctoral Fellowship. Desde el 2012 se ha desempeñado como investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales en Educación de la Universidad de Arizona, Tucson. En el año 2013 se incorpora como investigadora al Departamento de Investigaciones Educativas, DIE, del CIMBESTAD. Dentro de sus subtemas están la educación y la socio-psicolingüística aplicada, el desarrollo de teorías y creatividad de niños desde la perspectiva regio, la educación multilingüe y de población migrante, la educación intercultural e indígena. Es autora de más de 80 publicaciones y presentaciones y conferencias, y sus artículos han sido publicados en algunas de las revistas especializadas de reconocimiento internacional y del más elevado impacto internacional de arbitraje en educación y psicología, incluyendo el Research Reading Quarterly, Compare, Cultura y Educación, Journal of Early Literacy, Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition, y el International Journal of Language and Cognition. En 2004 ganó el reconocimiento internacional como investigadora joven, Young Scholar, por la Fundación para el Desarrollo Infantil, Foundation for Child Development, una fundación privada con base en New York y dedicada durante más de 100 años al estudio sobre familias y niños, enfocándose especialmente en la investigación y en políticas sociales para el beneficio de niños e hijos de inmigrantes. Suplico a ustedes, recibamos con un aplauso a la doctora Ileana Reyes Robles. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esa bienvenida tan generosa al doctor de la Cruz.
También a la doctora Ana Melisa Pardo, que será nuestra comentarista de hoy y que le pido, bueno, a los dos me recuerden del tiempo porque suelo platicar, conversar y a veces pasarme del tiempo. Y por supuesto agradecer a Sudimer, a la doctora Luciana Gandini, a la doctora Laura Vázquez y a la doctora Aletia Fernández, junto con también el doctor Guillermo Castillo, a los cuales tuve el privilegio y honor de conocer en abril de este año en Tucson, Arizona, y estuvimos, de hecho, caminando muy cerca de la frontera, una frontera que algunos o muchos de ustedes tal vez conozcan personal físicamente, y bueno, de seguro todos la conocen por las noticias, por las imágenes. Y bueno, sé que han estado platicando y dialogando sobre diferentes fronteras, al norte y al sur, y como pueden darse cuenta y pueden pensar por todas estas noticias de estas semanas particularmente, es muy importante cuestionarnos y pensar y plantear preguntas de investigación que puedan aportar y contribuir a este tema que yo lo veo siempre como un reto y una oportunidad. Soy hija de familia migrante, de hecho, yo crecí en Sinaloa, una de las cosas que soy muy orgullosa, crecí en los campos entre Los Mochis y Culiacán, pero después mi familia, mi padre y mi madre decidieron emigrar hacia el norte de Tijuana, San Diego, es donde ellos están, y por lo cual yo terminé en la Universidad de California, San Diego, y después eventualmente un poco más al norte de California. Entonces mi experiencia siempre ha sido entre el norte, me considero norteña, comparto muchos aspectos con algunas de las familias que les voy a presentar, pero otros aspectos obviamente no los he compartido, excepto ahora como investigadora, pero realmente ha sido un honor y un privilegio poder conocer estas familias de las cuales les voy a hablar, y también poder dar una cara más allá de los números. Creo que es muy importante lo que acaba de decir la doctora Gandini, también el doctor Pedro, poder compartir y complementar nuestras perspectivas, nuestros datos, y ustedes, bueno, que se están formando y están pensando también en sus preguntas de investigación y en sus proyectos, porque es importante poder complementar datos cuantitativos, cualitativos, para poder darles una cara a quiénes son todos estos más de 2.300 niños que fueron detenidos y separados la semana pasada, y lo cual no hago mucho seguido en mis ponencias, pero se la dedico a ellos y a los otros miles de niños que son separados de sus padres, y a los padres que son separados de sus familias y de sus hijos alrededor de los diferentes continentes de nuestro mundo y de nuestro universo. Leo una nota no sé si es padre o madre, de hecho, no sé, tal vez algunos que estudien más todavía el género en sociolingüística lo puedan detectar. Viene del periódico The Texas Tribune, y me voy a regresar aquí. Escribe esta madre padre a quien escucha, pero que es parte de hecho de una demanda que están haciendo contra la administración en Estados Unidos. Dice: yo constantemente estoy preocupado por ella. Yo no he podido hablar con ella directamente. Yo no sé si la están cuidando bien. Yo no sé si ella se ha enfermado. Yo no sé si ella está durmiendo bien o comiendo bien. No poder saber nada sobre mi hija es una tortura. Yo no puedo dormir. Yo desesperadamente quisiera estar junto a ella. Esta es una madre padre que también está detenido, está deportado, está en un centro. Y la hija está en el centro de Tornillo, Texas. Entonces, bueno, lo dedico a ellos y me inspira, aparte de Sudimer, que les agradecí también a la doctora Fernández y a la doctora Gandini la invitación, porque me ha hecho obviamente reflexionar todavía más reciente sobre mis datos e información, estudios, y también inspirarnos, o sea, juntos pensar en un diálogo, ¿no? Entablar este diálogo que más allá yo hablo así de aspectos binacionales, pero transnacionales, porque para mí el trans es una fusión. Ya no es que es de allá o de acá, o ni de allá ni de acá, es de los dos. ¿Y qué da ese dos? Da algo más, que es lo que nosotros nos debemos de estar preguntando y ojalá contribuyendo con nuestros proyectos y estudios. Los llevo geopolíticamente, yo soy más de aspectos socioculturales, de sociolingüística y psicolingüística, como el doctor Pedro ya nos mencionó. Los transfiero a la frontera norte, no sé si puede yo realmente, no sé si alcance desde acá. Bueno, a la frontera norte, que es entre Sonora y Arizona, que es donde he estado trabajando en los últimos 14 años, pero también menciono brevemente este otro punto. Obviamente abarca el DF, pero realmente me refiero a Puebla, porque también es una de las comunidades donde estoy trabajando con colegas ahí, con migrantes de retorno. Son algunos niños, mucho más adolescentes, que están volviendo a casa de los abuelos, al pueblo que tal vez salieron cuando tenían 8 meses o 3 años. Entonces a veces siempre también cuestiono ahorita, ¿es de retorno o es una nueva bienvenida para estos chicos
niños adolescentes en su nuevo contexto de ubicación. Y bueno, los acerco un poco más para aquí nada más ubicar, ¿no? Donde está Nogales, que es la frontera, perdón, estoy entre Nogales, y particularmente uno de los 2 estudios, le comentaba a la doctora Ana Melissa, que ahí le pongo el reto que entre reflexionar esta semana pasada, que obviamente fue muy fuerte, ¿no? Estas noticias e imágenes de niños, decidí primero incluir las voces, ¿no? Y un estudio que se ha llevado a cabo entre Agua Prieta y Douglas sobre las perspectivas del muro en niños de 4 y 5 años, que es la primera parte de mi plática, y después regreso a Tucson, como que no está así, acá, Tucson, donde está la Universidad de Arizona, donde tienen su casa también académica, y bueno, ahí estamos en proceso y en tránsito, también le digo como la migración, estos estudios son de tránsito porque estamos en este momento planeándolos y construyendo estos estudios. Y bueno, algunos conocerán el bello desierto de Sonora que atraviesa. Ahí no hay muro en sí, la geografía y la naturaleza abarca los 2 países y abarca los 2 estados, Sonora y Arizona, y no se llama Sonora, Arizona, el desierto es Sonora, el desierto sonorense en ambas fronteras. Y después se ve pues empañado con esta pared, este muro que ya existe. No es que el presidente actual, también le contaba a unos colegas que me cuesta trabajo siempre mencionar su apellido, entonces digo el presidente actual o el que está en la Casa Blanca, tiene esta propuesta del muro. No es que sea nuevo, el muro ya existe en todas las fronteras, desde Baja California, hasta pues, la frontera en Texas, ¿no? Pero lo que quiere obviamente es extenderlo y en muchas ocasiones lo que está proponiendo es que sea mucho más alto, ¿no? Este muro, porque pues, de esta altura se imaginarán, pues sí se puede cruzar y bueno, hay otras maneras también de poder. Regreso a la hermosa vista, ¿no? Del desierto sonorense, pero para después transferirnos a diferentes políticas del absurdo que muchos de nuestros colegas en la Universidad de Arizona les estamos llamando, ¿no? Solamente menciono algunos de estos. Están, obviamente, muchas de mis diapositivas son bilingües porque creo que también es algo muy importante de nosotros como académicos, ser bilingües más allá, no nada más en inglés, español, en otros idiomas. Pero bueno, leyes antimigrantes como cero tolerancia, que ahorita separa a familias, y aunque se haya firmado el miércoles pasado esta otra propuesta, y bueno, no soy de jurídicas, pero el término legal que tenga no necesariamente es que paren las separaciones, llegan niños solos y son puestos en estos centros de detención, ¿no? Entonces hay muertes obviamente en el desierto, en el río y sobre todo violación de derechos humanos. Hay mucho más expertos en este salón y ustedes han estado compartiendo diálogos sobre esto. Yo lo menciono porque se tiene que contextualizar, ¿no? Mi estudio. Voy a estar como un poco entre esto y esto, más acostumbrada con la computadora. Antes de pasar un poco al académico, al marco teórico, ¿no? Sobre mis 2 estudios, menciono también a José Antonio Elena Rodríguez, que fue un niño de 6 años que se encontraba caminando del otro lado de la frontera en Sonora y el cual supuestamente tenían piedras otros chiquillos y él, no se sabe con certeza, aparentemente él no tenía ninguna de esas piedras que estaban siendo aventadas, ¿no? Del otro lado de la frontera, y donde un agente de la patrulla fronteriza se siente agredido y saca su pistola o lo que tenga de herramienta de su entrenamiento y le dispara 8 veces. Él muere instantáneamente, 2 de las balas le dieron en la cabeza. Ahí lo menciono porque los colegas que estuvieron en Arizona y con nosotros caminando en la frontera hace unos meses, sabían del caso, pero no se sabía todavía cuál era el resultado. Lamentablemente el caso legal dio a favor de la patrulla fronteriza, no a favor de la mamá y de la familia de José Antonio Elena Rodríguez, pero es importante mencionarlo porque fue el primer caso legal que pasó a la corte en Estados Unidos, o sea, porque el niño murió del lado mexicano. José Antonio murió del lado mexicano, pero fue obviamente por una patrulla. Ya ha habido otros casos, por supuesto, en las noticias, pero algunas veces las personas o los migrantes han estado del lado americano. Entonces, fue un caso muy importante, a pesar del resultado pues negativo. Entonces, bueno. Me continúo por cuestiones de tiempo, ahora ya ustedes saben de otras políticas y han estado analizándolas aquí. Paso al marco teórico, a mi especialidad, que es sobre psicología evolutiva, sobre saber de las historias de los migrantes, sobre saber cómo tiene impacto esto en el desarrollo infantil de estos niños. Una perspectiva constructivista, definitivamente, ecológico-sociocultural. Hablo de la ecología
del sistema donde el niño crece. No es así nada más lo ecológico, que está, obviamente es muy importante lo ambiental, como lo mencioné, pero es importante el entorno, ¿no?, de estos niños aquí, del lado mexicano, pero también del lado estadounidense. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Menciono muy brevemente al psicólogo ruso, que después emigró también y se hizo ciudadano americano, Bronfenbrenner, que me cuesta menos trabajo decirlo en español que en inglés, nunca lo puedo decir en inglés, pero Bronfenbrenner en español. Él propuso este modelo donde habla de diferentes sistemas del niño, los más cercanos en su entorno, obviamente la familia. En el caso que yo estoy proponiendo y que hablo siempre con colegas, es que no es que solamente dejaron atrás su ciudad o pueblo de origen y se trasladan a otro lugar, ¿no?, sino que es esta fusión de experiencias socioculturales, lingüísticas, obviamente geográficas, definitivamente es parte de esa migración y de esa fusión. Entonces, este ha sido teóricamente un marco muy importante para mi investigación. Y bueno, menciono aquí dos términos que son muy importantes que han guiado mi investigación también, sobre capital social y los fondos de conocimiento de familias migrantes. Capital social, yo creo que muchos de ustedes lo han estudiado de Bourdieu, y se habla de que es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de esas oportunidades surgidas a partir de ello. Con colegas en la Universidad de Arizona, entre antropología y también en educación y en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Norma González, Luis Moll y Carlos Vélez, ampliaron el término de capital social a fondos de conocimiento para referirse particularmente a las experiencias y a las historias de familias migrantes. Este es un marco teórico que se ha utilizado no nada más en Arizona, ya a nivel nacional e internacional, inclusive con migrantes en España. Mi colega Moisés Guitar también lo ha adaptado en España, en el área de Barcelona. Pero a lo que voy es que aquí hablan de recursos y prácticas culturales que emanan de los contextos particulares de la vida de estos alumnos, los alumnos migrantes, y aquellos elementos que medían el desarrollo del pensamiento y aprendizaje del día a día. No es solamente una experiencia como de intercambio, ¿no?, que se fueron a Canadá los estudiantes, no. ¿Qué experiencia? Si es sobre agricultura, si es sobre tejer tapetes, prácticas que ayudan también a la economía de la familia, pero en la cual los padres de familia y madres de familia tienen tanto conocimiento y experiencia que van pasando ciertas herramientas o cierto conocimiento a sus hijos o a veces a sus nietos. Y aquí, bueno, pongo otros ejemplos que habla sobre fondos de conocimiento, estas relaciones sociales, las circunstancias sociohistóricas, las experiencias de vida y las narraciones que las familias tienen sobre sus comunidades son residuos intelectuales de los niños. Término y propuesta de fondos de conocimiento se ha traducido también al campo de la educación y pedagogía, en términos de prácticas, como también los maestros y docentes pueden ser estratégicos y muy inteligentes al conocer más sobre la vida de los estudiantes, en este caso de niños migrantes y sus familias. Y bueno, esta es una, solamente para mencionar, al final doy mi correo electrónico para quien quiera tener un poco más de las referencias, pero también lo hablo porque como sociolingüista utilizo ciertas herramientas, ¿no?, para analizar las interacciones de las familias, y él habla, y me refiero a Schieffelin y Ochs, que hablan que las interacciones mismas se convierten en ambientes socioculturales por el cual la participación y el desarrollo social de los niños se va dando. Y bueno, los llevo a este estudio en el cual, junto con el grupo de investigación de la Universidad de Arizona y docentes de un preescolar en el lado americano, en Douglas, que es en Arizona, llevamos a cabo. Es sobre teorías y perspectivas sobre el muro. Y bueno, aquí están las preguntas de investigación, que no fueron obviamente las que les hicimos a los niños directamente así, pero las preguntas son: ¿qué piensan los niños migrantes sobre la situación de migración y el muro que propone el nuevo presidente? ¿Cuáles son sus teorías sobre el impacto de esta propuesta y política en sus vidas? Fue justo cuando estaban las elecciones, o sea, fue en el otoño del 2016. Y otra vez vuelvo a mencionar esta perspectiva donde las voces y teorías de los niños son igual de importantes que la de los adultos e igual de importantes de la de nosotros, de los investigadores.
Hago una referencia a esta propuesta de la Asociación Nacional sobre la Educación de los Niños Pequeños, donde habla cuáles son las condiciones óptimas para niños de diferentes comunidades diversas, y se habla de la cultura de la casa, por eso lo subrayo aquí, home culture, y también sobre ya no la configuración tradicional de una familia, que creo que es muy importante también de discutir y de dialogar, porque ya no es que llegue el niño a la escuela o a la comunidad y es mamá y papá. Puede ser que el niño, sobre todo en esta situación de separación y de deportación forzada en este mismo tiempo en Arizona y en otros estados, los niños que a veces son ciudadanos americanos terminan quedándose con algún tío, con alguna madrina. Entonces la configuración familiar va cambiando y esta organización ya lo está reconociendo de aquel lado. Hablo particularmente de Douglas y Agua Prieta. ¿Alguien ha estado en esta frontera? ¿Douglas y Agua Prieta? No, ok. Queda a hora y media de Nogales, Sonora, y de Nogales, Arizona, nada más para que se ubiquen. Una población pequeña de 7,000 personas, muy bilingüe en este preescolar, en esta comunidad 82% latina, pero en el preescolar realmente son 100% mexicanos, algún latino de Centroamérica, y las maestras totalmente bilingües, algunas de hecho de Sonora, y algunos de los estudiantes viven del lado mexicano en Agua Prieta, y por eso surgieron estas preguntas de qué es lo que pensaban ellos sobre esta propuesta del muro, porque algunos pensamos que niños de 4 y 5 están nada más en el juego. El juego es aprendizaje, los niños tienen teorías y ese ha sido uno de mis propósitos siempre, escucharlos y poder transmitir eso. Una colaboración obviamente entre Head Start, que es a nivel federal, es preescolar público a nivel federal con fondos federales, la universidad. Y bueno, me voy a enfocar aquí en el último punto nada más, nuevas formas de circular y distribuir conocimiento a las familias y hogares. Esto es los fondos de conocimiento, eso es a lo que nos referimos. Reconozco la colaboración con las docentes y con el grupo de investigación, un par de estudiantes de doctorado también. Y bueno, hago referencia aquí a la filosofía de Reggio, que también fue mencionado por el doctor Pedro, que viene del norte de Italia, algunos la habrán escuchado. Reggio Emilia es un pequeño pueblo que reconoce desde el principio que los niños son los ciudadanos del presente, no son los ciudadanos del futuro, son los ciudadanos del presente. Así es la perspectiva que se toma en cuenta en este preescolar, y parte de, obviamente, me inspira a mí en mi investigación. La imagen y voz del niño es central para el desarrollo de actividades pedagógicas. Loris Malaguzzi es la persona que lo propuso en Italia, él ya falleció. Y ahí es donde empieza la enseñanza y el aprendizaje, en la imagen del niño y la imagen que tenemos y que construimos de él o de ella. Y vuelvo a repetir las preguntas, ahora sí ya nada más las paso. Vemos desde esta perspectiva y en este estudio que los padres y las madres son los mediadores culturales, historiadores y conservadores de las tradiciones familiares, cuáles sean esas tradiciones. Y entonces en una pequeña revista periódico local salió esta pregunta bilingüe, ¿qué piensas de la propuesta? ¿Apoyas la propuesta de la construcción del muro por el presidente? Do you support President Trump's proposal to build the wall, el muro? Las docentes del preescolar organizaron junto con las familias, junto con los niños, una caminata hacia el muro para pensar, ya los niños la habían visto, pero no necesariamente la habían analizado y no la habían propuesto como un proyecto. Esto se volvió un proyecto dentro del aula y es típico de la filosofía Reggio. Los niños, el interés que tengan, los padres, el interés que tengan, y empiezan un proyecto muchas veces semestral, y algunas veces puede durar hasta un año todo el proyecto. Entonces, obviamente, por la política y cómo les impactaba a ellos, era importante tomar esta temática. Algunos niños estarían más interesados que otros en su momento, pero todos habían visto de cerca o más o menos de lejos tal vez esta pared, este muro, ¿no? Algunos le llaman cerco, cerca. Queda a 8 cuadras, algunos no se han acercado tanto, los niños que no tienen que cruzar a Agua Prieta por ningún motivo. Y me refiero a este mural que lo puse también al principio porque eventualmente cuando empiezan a tomar fotos los padres y madres de familia y lo traen, los niños se dan cuenta que el muro del lado mexicano era colorido y tenía diferentes historias, mientras el otro que les acabo de mencionar, este es el lado americano. No tiene absolutamente nada, o sea, es simplemente gris y hay como doble, ¿no? Primero es como una valla, ¿no? Y después viene el muro atrás. Y bueno, una de las frases que pudimos documentar de una niña es que habla de que las mariposas son libres y pueden pasar la frontera sin pasaporte.
Y bueno, les voy a contar un poco del proceso. No me meto mucho en metodología, con gusto estamos ya por publicar este artículo, ya lo escribimos, ya está en revisiones, en las últimas revisiones, y con gusto pronto se los podré compartir. Pero bueno, aquí habla esta niña, ¿no? Las mariposas pueden volar donde quieran y pueden cruzar la frontera, no necesitan documentos. Entonces fue un proceso de que los padres y madres de familia tomaban estas fotos y las compartían con las docentes, y en el contexto del aula los niños empezaban a hablar de ellas, si las habían visto, si no las habían visto, qué pensaban de lo que significaba. Algunos se daban cuenta, no sé si se puede apreciar aquí, pero de diferente color de tez, ¿no? Que a veces se dan las manos, pues, ¿qué representa eso? Darse la mano, ¿no? Ser amigos, amistosos, pero que a veces el color de la piel puede ser diferente. Y luego, bueno, hay contextos también muy de la cultura yaqui también, que es del norte de Sonora. Pero no empezaron, obviamente, luego analizándolo, sino que les hicieron preguntas a los niños que son de 4 y 5 años en el preescolar. ¿Qué es una cerca? ¿Qué es un muro? ¿Por qué las tenemos? ¿Para qué sirven? ¿Dónde las encontramos? Obviamente pensando en las habilidades de los niños, algo como muy cercano a ellos, y obviamente para poder después pensar en el muro, ¿no? Fronterizo, con diferentes herramientas, materiales. Reggio Emilia habla de los 100 idiomas, que por lo general en las escuelas les quitamos 99 y les dejamos 1, que es el oral. Pero aquí es diferentes herramientas donde los niños pueden expresarse y hablar de qué cercas han visto. Las han visto, o sea, en la frontera, las han visto en su casa, y para qué sirven. También empezaron a estudiar la geografía. De hecho, muchos de los niños saben que están en la frontera, pero pues no necesariamente saben qué tan lejos, si son 10 pasos, si son 50 kilómetros, como Tucson de Nogales, Sonora, queda 50 kilómetros. Aquí Douglas queda literalmente a 30 pasos, o sea, caminando, y en coche pues nada. Entonces empezaron a estudiar esa geografía, y de ahí, obviamente les estoy dando una versión muy resumida, pero para enseñarles y compartirles los diferentes modos que los niños expresan, y de fotografías de sus vivencias al cruzar la frontera, pueden representar pues ambos, Agua Prieta y Douglas, pueden representar las vías del tren que existen, de hecho, por toda Arizona y también hasta California, y pueden representar, esta es la frontera, esta es la garita, de hecho, y es así la garita, de representar este arco. También en Nogales es igual, así que es muy interesante también ver lo observador, ¿no? Que pueden ya ser los niños de 3 a 5 años y cómo lo pueden representar. Y bueno, sigue más. Algo también muy importante en este estudio es que no es, bueno, queremos saber la teoría individual del niño, pero ¿y entonces colectivamente qué significa y cómo se representa? Pues aquí lo pueden ver, este es en una mesa de trabajo que se llevó, obviamente está ahí todo el semestre, y fueron agregando, fueron estudiando entre mapas, entre escuchar historias de los papás migrantes, dónde viven, qué casa de repente alguno hablaba, ¿no? De qué lado de la frontera vivían, porque 3 niños de uno de los salones de clase viven y cruzan la frontera todos los días para llegar al preescolar. Y bueno, me paso un poco rápido algunas imágenes, pero quería aquí leerles algunas de las frases de los niños, ¿no? Si observan diferencias. ¿Qué crees que significa la mariposa? Y bueno, vuelvo a este ejemplo, que pueden volar a donde ellas quieran y no necesitan pasaporte, pero hay otros animales que no pueden cruzar para Douglas porque está el muro muy alto, como los gatos y los perros. En inglés le hablan al presidente y le dicen, por favor, presidente, no nos quite a las lagartijas. Please do not take the lizards away. El niño está preocupado, obviamente, de los animales que van y vienen, que es una de las cosas que también las personas ambientalistas en el campo están alegando de la flora y la fauna, que obviamente va a tener impacto. Algunos tienen big card, se refiere al pasaporte, ¿no? Es una como tarjeta, algún documento muy grande, y el papá de este niño no tenía cómo cruzar, no tenía el pasaporte. Los animales eran más felices porque también eran amigos de los animales de México. Entonces, podemos ver aquí ya cuáles son las preocupaciones y también las teorías sobre los niños, de qué está ocurriendo por la propuesta del muro, y para ellos es muy real, no nada más es como está al norte, ¿verdad? Que muchas veces cuando escucho está al norte, pero está ahí mismo para miles de personas, y en ese sentido los niños también han sido, pues tienen ese impacto. De repente, algunos niños ya no regresan a la escuela. En este estudio no lo mencionan, se enfocaron más como en los animales, como en mi abuelita, hay un poco más de frases. Aquí pueden ver unas representaciones impresionantes del muro, de ellos cómo se lo están imaginando cómo es o cómo va a ser,
pintado con alambres. Es una filosofía que muy incluyente en términos de poder expresarse en diferentes maneras. Los papeles los rollos de las servilletas largas, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, pero quería llegar a esto. Si no hay una puerta en el muro, no podré ver a mi nana. Si no hay una puerta, literalmente si no abren, ¿no? esta puerta, porque ya no tienen ninguna identificación. Además, no necesitamos una barda porque ya hay un cerco. Es esta realidad que los niños ya saben que existe. Pues si hay un cerco, ¿para qué quiere construir algo más? Que es lo que muchos adultos también nos preguntamos y cuestionamos. No, muros, presidente, porque familiares de mis amigos viven allá. Inclusive aquellos niños que no tienen familiares inmediatos en Agua Prieta o en el norte de Sonora, también saben que sus amigos van a ser impactados o ya están siendo impactados por esta política y esta propuesta. Aparte del dinero, obviamente, que no vamos a pagar. Más experiencias. Mi papi dice que la línea divide la gente que nació en Douglas, que se queden en Douglas, y por eso nosotros vivimos de este lado, en Douglas. Pero mis tíos, tías y primos viven en Agua Prieta. Y bueno, muy brevemente aquí, ¿qué significa todo esto? De nuevo, en un resumen, ¿no? de casi un año de un estudio entre docentes, familiares y nosotros escuchando y documentando de diferentes maneras. Las docentes aprendieron de sus estudiantes sobre sus teorías de la frontera y la propuesta del muro. También, aparte de ir más allá del contexto fronterizo y de esta propuesta absurda, ¿no? del muro, el aprendizaje de estos niños es mediado por las experiencias en este contexto, por las familias, porque muchos de ellos mismos han emigrado y sus experiencias familiares. Y aparte aquí ya no lo escribí, pero también las maestras se van dando cuenta de diferentes maneras pedagógicas de poderse acercar a la realidad de los niños, porque una de las cosas, imagínense, estos son niños que están teniendo en general, experiencia positiva, porque ya están en una escuela, porque pueden asistir a una escuela, a pesar de que algunos parientes pues obviamente no pueden pasar porque no tienen pasaporte o no están con ellos inmediatamente, pero no han tenido el trauma, por lo menos lo que sabemos en unas entrevistas, de lo que están pasando otros niños ahorita. O sea, entonces esto es una de las caras y bueno, muchas voces que quería compartirles hoy. Continúo con el segundo estudio que tiene, ahora sí, el título de la ponencia es igual de importante, no menos, sobre familias y sus prácticas transculturales. Estoy literalmente en movimiento y en tránsito para las definiciones que yo estoy construyendo, me baso en algunas obviamente de otros colegas, pero que yo estoy construyendo basada en estos dos estudios y realmente pues en las realidades que tenemos que han cambiado. Yo soy hija de inmigrantes, pero eso fue hace 20 años, es muy diferente. Obviamente experiencias, inclusive cuando fui a la Universidad de California, que ya fue hace 15 años, pues han estado no nada más cambiando, es necesario evolucionar nosotros mismos como investigadores en estos términos que estamos utilizando. Y yo sé que aquí mismo en estas discusiones y diálogos estas 3 semanas, algunos de ustedes igual tendrán ideas que podrán compartir también para poder incluir en estos estudios. Me enfoco en la primera pregunta de investigación, de qué manera los niños migrantes junto con sus familias se adaptan y readaptan culturalmente en su entorno. Y bueno, más sociolingüísticamente hablando, que no voy a tener ya tiempo en realidad hoy, es sobre qué papel juegan los diferentes idiomas, lenguas que ellos hablan y desarrollan, como el español, que se convierte en la lengua minoritaria del otro lado de la frontera, y la lengua dominante en inglés, que es la que aprenden en la escuela. Ahora, si piensan en los niños de retorno ahorita en diferentes comunidades, incluyendo Sinaloa, donde tengo una colega en la UAS y donde estamos proponiendo un estudio también, el inglés pueden ser niños muy bilingües, muchos de ustedes han conocido probablemente a niños migrantes muy bilingües, pero en algunos casos el inglés se convierte en la lengua dominante. Pudieron haber aprendido el español, pero llega un momento en que se cambia, ¿no? la dominancia del idioma. Entonces, bueno, pensemos qué es lo que ocurre, ¿no? con los niños que llegan del norte del otro de la frontera a escuelas aquí en Puebla, donde yo trabajo en Nealtican, en Sinaloa, en Culiacán, aparentemente en una comunidad grande afuera a los alrededores de Culiacán, que no conozco todavía, pero donde los niños hablan inglés y entonces llegan y se insertan a las escuelas. Y ahora es el reto, le digo, no me gusta decir problema, es el reto para los docentes, psicólogos y diferentes organizaciones, porque ahora los niños pues hablan mucho más dominantemente el inglés que el español. Y bueno, brevemente la metodología. Ahora sí estamos proponiendo un estudio de 5 años, llevamos 2 del lado de Arizona en Tucson y les voy a presentar 2 casos del otro lado. Y bueno, la propuesta que le comentaba a una de mis
de mis colegas aquí, la mandamos a la fundación privada de Spencer, que queda en Chicago, sobre este proyecto transnacional, también donde queremos seguir 30 familias en cada sitio de Sinaloa y también en Puebla. Entonces serían 60 de este lado y bueno, 30 en el lado de Tucson. Metodologías cualitativas, yo le presento la metodología cualitativa, mi otro colega Daniel Martínez en Sociología de la Universidad de Arizona está desarrollando una encuesta para ambos niños y también padres de familia sobre sus experiencias, eso es más cuantitativo. Esperamos poder complementarlo en los siguientes años. Me atreví a, pues, más bien dicho, quería darles crédito a otros colegas. Gil Schuyler está en Inglaterra, más de sociología, pero habla ya de estos procesos y familias transnacionales, particularmente sobre los procesos que las familias van entretejiendo con sus redes sociales entre sus comunidades de origen y nuevas, y donde existe una complejidad de actividades que les ayudan, bueno, yo los voy a cambiar aquí, a desarrollar y a fusionar sus identidades, más que a combinar. Creo que para mí funciona más el verbo fusionar. Y bueno, brevemente también este modelo que estamos desarrollando con mis colegas de Arizona, Ana O'Leary y Daniel Martínez. Justo en esta propuesta incluimos, traduje aquí solamente algunas de las frases principales, bueno, no frases, conceptos principales de nuestro modelo, que habla de la migración en los 90, obviamente migración pues desde hace generaciones y décadas, pero hablamos más de los 90 para acá, que qué quiere decir la migración de los niños con los padres, y luego cómo mismos niños y adolescentes contribuyen a la economía de sus familias en Estados Unidos y en México. Bueno, en México sabemos que hasta niños migrantes hablan varios idiomas en Mérida y en Quintana Roo, porque pues van y venden productos y hablan 8, saben cómo decir frases, ¿no?, en varios idiomas, y están contribuyendo a la economía. ¿Qué pasa cuando están del otro lado? Yo les voy a mostrar un estudio de caso en unos minutos. Pero bueno, este modelo también que estamos proponiendo está en tránsito y en movilidad, como mucho de esto. Brevemente aquí les menciono sobre el análisis cualitativo que estamos llevando a cabo. Es basado en observaciones, es basado en entrevistas, en nuestras notas de campo. Imagínense, obviamente, para poder conocer y decir la historia de migrantes, de los niños y sus familias, pues hay que pasar tiempo conociéndolos, y hay que ganarse la confianza, porque no es muy fácil. Yo que sé que estuve en la conferencia de la doctora Laura Vázquez, se hablaba de la entrevista, y pues obviamente hay que pasar tiempo conociendo a los participantes, y también hay que pasar tiempo para poder observarlos, y si son privilegiados de poder poner cámaras y grabar, pues mucho mejor. En estos tiempos yo tengo el privilegio de poder llevar cámaras de video y ponerlas, o grabadoras, ¿no?, en las mesas durante la cena o cuando están jugando. Ahorita sí es un poco más delicado, y hago esa observación que es no menor. Es muy importante porque algunas de las familias pueden temer por su propia seguridad y por ser X, ¿no? Si en una conferencia se ve a alguien, y bueno, en la universidad obviamente doy clases, bueno, puede ser pues realmente muy dramático para la familia. Y hablo de prácticas socioculturales porque es sobre la interacción, sobre lo que ocurre cuando el niño habla a la mamá, cuando la mamá habla al niño, cuando hay un tío, una tía, cuando hay una relación e interacción entre pares. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué preferencia de idioma se utiliza? ¿Qué función? Y cuando hablo de funciones, ¿qué función tiene esa actividad, esa práctica con su día a día? Es ir a recoger, no sé, el mandado, ¿no? O la mamá los manda también, o los invita a ir a algún evento en la iglesia. Son diferentes actividades. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué función tiene? ¿Qué importancia y significancia tiene en la vida de estos niños? ¿Y qué elementos y valores socioculturales existen en esta familia junto con la nueva comunidad? Y de nuevo, ahorita me estoy enfocando en el lado de Tucson, del otro lado de la frontera, pero lo mismo queremos hacer aquí en este lado, en Puebla y en Sinaloa. Brevemente, creo que escucharon de la aplicación en vivo. No es que estamos nosotros, es Transana, fue la que yo utilicé desde mi tesis de doctorado, me ha servido. Esta era gratis hasta ese momento en el 2002, 2004. Ahora hay hay que pagar creo como $50 para poderla utilizar, pero es la misma, tienes la misma práctica en vivo, donde puedes integrar el video y luego, bueno, empezar a transcribir. Es la herramienta cualitativa que yo utilizo junto con el grupo de investigación en el norte. Para que supieran, hablo de las familias, me voy a enfocar obviamente en las familias del norte aquí, donde el español es utilizado en casa y en la comunidad, y el inglés para estos chicos, niños de primaria,
es aprendido mediante la instrucción, ¿no? Y la asistencia en la escuela. La mayoría bueno, no la mayoría, las familias migrantes que estamos incluyendo en el estudio son de clase trabajadora, bajo ingreso. Y bueno, durante las entrevistas, por supuesto, que nos vamos enterando y vamos construyendo sus perfiles y sus casos en donde a lo mejor la mamá estudió algo de enfermería en Oaxaca, como es el caso de uno de los niños que van a conocer, pero no terminó sus estudios porque decidieron con la familia emigrar hacia allá. Entonces, bueno, hay diferentes, obviamente, años también de educación. Y las familias de retorno, pues lo que se espera es también que ahora el inglés, el idioma es el usado entre sus amigos y su comunidad de origen, y ahora el español es el que están aprendiendo en la escuela. Aquí les enseño algunas de las imágenes. A veces pregunto esto, ¿quién piensa cuál de estas dos fotografías es del lado mexicano y cuál de estas fotografías es del lado americano? ¿Quién diría del lado izquierdo, donde la niña está en la mesa haciendo tareas? Están haciendo tareas. Les voy a mostrar, ¿no? Obviamente varias de estas prácticas por imágenes. ¿Es del lado mexicano o americano? ¿Cuántos piensan que es del lado mexicano? Mexicano, ok. Y bueno, ya asumo que los otros. Y la otra fotografía, ¿cuántos piensan ustedes del lado mexicano o americano? Del lado americano, ¿cuántos piensan que es del lado americano? Ok. Es una sala en un lugar en Tucson donde han adaptado sus prácticas más desde Yucatán hasta, de hecho, en la sala de su departamento. Y bueno, y la otra, confieso que aquí les hice trampa, también es en Tucson. Entonces, se podría hacer cualquier mesa de nuestras casas, ¿no? Con nuestros hijos. Y bueno, aquí hay un poquito también, ya no voy a hacer eso por cuestiones de tiempo, pero a lo que voy son estas prácticas que son actividades de diario donde hacen, bueno, tareas, conviven con diferentes miembros de la comunidad, van aprendiendo sobre las, no nada más prácticas, pero también sobre qué es lo que ellos están interesados en involucrarse, y estos obviamente son los padres de familia, no son los niños pequeños, pero es por medio de las actividades de los padres de familia que los niños van aprendiendo sobre esta nueva comunidad, sobre Tucson. Si se reparte, no sé si hay actividades y hay una kermés también ahí cerca en el centro comunitario, este es un centro comunitario. Y bueno, también muestro diferentes imágenes donde los niños, no importa que estén en Estados Unidos o estén en México, se involucran en actividades de lectoescritura, que es otra de mis especialidades, pero bueno. Ahí le dejo y les quiero presentar a dos niños antes de que el maestro Pedro me vaya a decir que se me acabó el tiempo. ¿Cómo vamos? Perdón, no traigo ni teléfono. Vamos bien, tenemos 25 minutos. Perfecto, entonces ahorita. Ahora sí, tomo un tiempo para presentarles a Serkan y a Katia. Serkan es el niño de 4 años, ahorita ya tiene 6 de hecho, entonces ya este estudio lleva 2 años. Él estaba también en preescolar. Pues como ya les dije anteriormente, mi interés siempre ha sido mucho en el desarrollo y teorías de los niños y la interacción con su alrededor. En este caso, su mamá, su papá y su hermana menor, que tiene 2 años, y la van a conocer, a Isabel. Y la familia emigró de Oaxaca y, de hecho, estuvo solamente 1 año y medio, más o menos, por las políticas del absurdo, porque el papá continúa en Tucson, pero la mamá junto con sus 2 niños decidió regresar a Oaxaca. Dijo, yo prefiero poder ir a comprar leche sin tener el temor de que me vaya a agarrar la patrulla, porque eso le pasó en una de esas idas al súper, pero no se bajó del coche, nada más esperó como 1 hora y media y estaba hablando por teléfono conmigo, diciéndome lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, les quiero compartir lo que yo pude aprender de Serkan. Obviamente está cambiado el nombre, algunos de ustedes que son más de lingüística probablemente sepan cuál es el nombre original mexicano, porque muchas veces como grabamos lo que ellos empiezan a escribir, lo primero que escribe, o la mayoría de los niños empiezan a escribir, es su nombre, y en Estados Unidos somos muy particulares otra vez en el anonimato de los niños, y sobre todo con esta población vulnerable, por eso Serkan. Entonces, bueno, el niño comenzó el jardín de niños únicamente hablando español, y es bastante bilingüe, por lo menos en el año y medio que estuvo. Y les comento sobre las actividades relacionadas que él participa, sobre todo conceptos matemáticos, pero aquí van a ver cómo él está escribiendo parte de su nombre. Y bueno, aquí es donde tal vez llame a Marisol si necesito ayuda, porque no sé si el video se transfirió o no. Vamos a intentarlo. Y, creo que la bocina también la conectamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya está todo, nada más play. A ver. Sí. No, como venía de mi computadora no se transfirió, entonces vamos a hacer esto, ya los transferimos. Y me voy a ir, a ver, gracias. Entonces, bueno, nada más un poco del contexto. Esta es una visita en casa
teníamos la cámara, nos dieron permiso, van a poder ver sus caras. No, es el otro. Este va a ser el de Katia en un minuto, pero primero el de Serkan. Están en la sala de su casa, es en Tucson. Los dos casos que les presento son del otro lado de la frontera. Y él es la familia que emigró de Oaxaca y la mamá decidió, en el último 8 meses, decidió regresar. Aquí está. Tiene los subtítulos en inglés por presentaciones también. No se ve. Bueno. Bueno, pasamos un minuto más en caso de que se pueda. Tal vez del original, ¿verdad? Están en videos. No, no te preocupes, ahorita yo se los cobro de vuelta, soy muy buena para negociar. No, ¿cómo crees? Sí, tal vez del directo sí salga la imagen. No, tal vez no tenga la aplicación para este tipo de video. No hay problema, les quería de verdad presentar tengo una fotografía de cada uno, pero ¿lo puedes subir poquito? Tal vez el audio, nada más están interactuando. Por un lado, el papá y la niña, que están leyendo un libro bilingüe, y bueno, la niña la niña tiene 2 años, unos gestos fabulosos, pero tampoco la podemos ver aquí, así que no se puede el otro video, ahorita nos cambiamos. Pues déjenme entonces cambiar simplemente de vuelta para darles un poco de las observaciones de este caso de estudio. Y la mamá, por su lado, está hablando español, está tratando de que el niño desarrolle obviamente sus habilidades para escribir su nombre. Y lo interesante sobre prácticas, no sé cuántos de nosotros, bueno, yo sí, pero algunos de ustedes son otra generación, muchos aquí en el público, sobre palito, palito, bolita, bolita, y empieza el niño a escribir la B, la P, y entonces la mamá lo va guiando y el niño también le comenta a la mamá en inglés ciertas palabras, ciertas letras del nombre del apellido. Entonces, lo que aquí pueden verlo, esta es la fotografía de él, por lo menos pueden ver su cabecita junto con su mamá en la sala, donde pasan bastante tiempo en diferentes tipos de interacciones, desarrollando lectoescritura, porque tiene 4 años en los 2 idiomas, y donde, bueno, el niño, realmente ustedes pueden ver estas habilidades metalingüísticas bilingües impresionantes, de verdad. Serkan es alguien impresionante sobre idiomas. Me interesa mucho poder ver qué está haciendo ahora de vuelta en México y cómo esas habilidades le están ayudando. Ambos idiomas son utilizados como recursos y el andamiaje y aprendizaje es recíproco, porque él también está ayudando a la mamá a desarrollar estas habilidades. Y bueno, es la interacción y la plática, que pido una disculpa, no pudieron realmente ver ni escuchar. Pero bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí es un poco más de lectoescritura, pero parte de las teorías muy particular que tiene Serkan de esta de su desarrollo metalingüístico es que primero dice, cuando estaba con mi auxiliar, le pregunta a Patricia, bueno, le encanta esta frase, no sé qué estaban hablando en ese momento particular, y habla del chango marango, pero él le dice chango marrano, o sea, estaban haciendo como chistes, y creo que tenía un peluche ahí en su casa, y entonces Patricia, porque parte de su tesis de Patricia fue sobre lectoescritura, le pregunta cómo se escribe chango marrano. Entonces él lo escribe, probablemente aquí ustedes, si son más de psicogénesis como la doctora Emilia Ferreiro, pueden ver ahí algunas letras también que se distinguen, la cara de él y también del chango. Y después Patricia le pregunta, oye, ¿y sabes escribir chango marrano en inglés? Porque el niño está aprendiendo el inglés, no está viendo, era al principio que empezaba ya al preescolar. Él le dice, sí, mira, así se escribe. Y no sé cuántos de ustedes pueden distinguir aquí que son exactamente las mismas letras, pero ¿cuál es la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo? De cómo representa chango marrano en inglés y cómo representa chango marrano en español. Al revés. Mayúscula y minúscula. En inglés lo representa en mayúscula totalmente y dice, no, sí sé cómo escribirlo. Entonces lo empieza a escribir y lo representa con una característica diferente, que es la que sabe, se escribe en minúscula. Pues bueno, esa es parte de sus características de este niño. Y me paso ahora con Katia, que sí les vamos a poder mostrar el video. Ella tiene 5 años, también está en el mismo preescolar que Serkan, ella continúa allá, tiene una hermana mayor, tiene un hermano bebé de 9 meses, bueno, está ya más grande, esto en ese momento, y donde mamá y papá emigraron de Sonora, del norte, de hecho son de Hermosillo, y ya tienen 3 años ahí. Una historia que lo digo aquí oralmente es que
cuando en una de mis visitas ellos recibieron una llamada y fue de un tío que estaba en X punto en el desierto, porque no podía reconocer dónde estaba. Y la que contestó fue Katia, esta niña de 5 años que van a ver en el video. Y ella a los 5 años le pregunta que si sabe dónde está y le hace un referente de otro punto en Amado, Arizona, se llama Amado, donde te das cuenta que los niños de esta edad ya saben los diferentes puntos geográficos, vamos, de esta trayectoria, ¿no? Que los adultos y a veces ellos tienen que hacer. En este caso ella tiene este pasaporte con visa de turista, entonces lo que sí sabe es muy biculturalmente y transcultural en estas prácticas, es qué decir si el agente de migración le pregunta que a dónde va y dónde estudia. Entonces ella sabe perfectamente, a pesar de que va a la escuela en preescolar en Estados Unidos, vive en Tucson, pero cuando pasa a visitar a abuelitos y regresa el domingo, le dice, estoy en el preescolar o voy en primer grado de primaria. O sea, se sabe la historia de cómo poder cubrir, obviamente, la experiencia y vivencia que están teniendo, porque viven en Estados Unidos, pero con una visa de turista no debes y no puedes estudiar y vivir en Estados Unidos, en Tucson en este caso. Y bueno, vamos a ver cómo su participación en actividades del hogar son clave para su aprendizaje en general. Van a ver que es bastante bilingüe, pero cómo apoya la economía. Yo sé que algunos de ustedes también estudian eso. Para mí es como muy interesante que el intercambio que hay entre dos niños, entre pares, y lo que ocurre aquí en el video. Entonces, a ver, Marisol, si estás por aquí. Yo soy más Mac que nada, entonces me voy a donde están los videos. No, este no podemos cerrar. Ay, gracias. No. Está en el escritorio, es el de 444. Yo creo que sí, sí es ese. Este sí te transfirió, no sé por qué. Y bueno. Es en la sala de su casa. ¿Tú ya comiste qué? Ya. ¿Cuántos te? Blanco. ¿Cómo estás? Platícame, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Una víbora. Y aparte de la víbora, Aquí viene. a ver, enséñamela. Pueden ver aquí, hay un estante, no puedo acá, acá sería, pero bueno, hay demasiadas imágenes. Es un estante donde venden dulces. Ahora sí se puede ver por la luz. Esa es Katia. Bueno, Es 0, hola. Le marco 0 o 0 y luego H-O-L. Ahí es muy tantito. Ella le está preguntando, ¿me das 2? te alcanza por uno. Dos. Uno. Dos. Maná. Hermana, ¿tú le entiendes acá? Espérate. Ahí le entiendes. No entra, fíjate. Es la hermana mayor, obviamente. Oye, no, lo siento que no te puedo ayudar. Ok, le paro unos minutos antes para que todavía puedan ver la imagen. Es la niña pequeña que es Katia, que también le he cambiado el nombre, muy parecido, pero diferente su nombre original, junto con una vecinita. En la sala de su casa se convierte en las tardes, esto ya obviamente después del preescolar, en una tiendita donde hay muchos dulces. Lo interesante es que los dulces pues tiene ambos, ¿no? Muy mexicanos, ¿no? Desde mazapán a chilito, a pulparindo, a todo lo que ustedes gusten y quisieran en una tarde, a también pues chocolates, diferentes marcas y dulces, que no me voy a saber yo porque me gustan nada más los mexicanos, así que también venden refrescos y también venden cigarros. La mamá, Katia, iba a decir su nombre original, Katia no se involucra en vender ni refrescos ni tampoco cigarros, pero los dos señores que están parados en la puerta que ustedes vieron están esperando que la mamá les traiga un par de cigarros, ¿no? Pero están, y ella en eso entra la llamada que les estoy diciendo, porque yo le estoy atrás también diciendo a la señora que no sé de qué punto se está refiriendo. Entonces, como muchas interacciones que están pasando, es ni un minuto, son 45 segundos de toda una hora que se graba. Y de la manera, bueno, un poco brevemente en términos de metodología, vamos
las unidades son los eventos, entonces los eventos en términos de qué están hablando, ¿no? Y si va cambiando. Y bueno, en cada hora que visitamos hay docenas de eventos que después analizamos y empezamos a dividir en diferentes categorías. Y una de estas es sobre la economía y la participación del niño. Después también vemos con quién interactuó Katia. Interactuó primero con una par, con una niña, que no necesariamente va al preescolar mismo de ella, y con su hermana. Y obviamente está hablando conmigo. Yo soy participante también. Al principio sí me trataba de nada más sentar en el sillón. Soy pésima camarógrafa, voy aprendiendo poco a poco. Ojo para los que quieran utilizar video en sus metodologías, pero es algo que también no tenía más espacio para hacerme atrás, y ese era lo máximo zoom out, ¿no?, que podía yo en la cámara. Entonces son aspectos que pues a veces uno no tiene control. Tienes que pensar lo máximo que puedas, pero muchas veces pues eso es lo más ideal, ¿no?, que yo podía en ese momento. Tal vez más enfocado, pero bueno. Me continúo y me salgo ahora de aquí. Nada más que se acabe, No, cerralo. No hay nada. y luego creo que me devuelvo aquí. Sí. Ya estoy casi por acabar. Y bueno, ahora estoy un poco del análisis aquí sobre interacción de pares. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que pudimos ver en términos de esta negociación? Hasta un momento llega la otra niña y le dice que le alcanza para 2. Ustedes no pueden ver exactamente cuánto trae, pero trae 50 centavos. Ella le dice que le alcanza para 1, pero como la otra niña es tan insistente, llega un momento que le pide ayuda a su hermana, y la hermana viene, no sé quién pudo seguir la transacción. ¿Alguien supo cuántos mazapanes se llevó la niña? Le voy a poner Laura, no recuerdo ahorita su nombre exactamente, pero se llevó 2 al final. Entonces la niña mayor viene y sí le dice que le alcanza para 2, lo que quiere decir que 25 centavos. En nuestro transcurso, porque todavía seguimos visitando, nos hemos dado cuenta que la niña va aprendiendo, aparte de estas prácticas matemáticas, ¿no?, que son de su vida diaria, pero también cómo contribuye, porque después la mamá, dependiendo de también cuánto la apoyen y pues ella participe, el fin de semana le puede dar su domingo y también le puede compartir algunas de las ganancias para la niña. Pero realmente es toda la familia, ¿no? Son los 5 que viven ahí en este departamento y de los cuales se benefician. Es solamente una manera, hay muchísimas otras actividades que la mamá participa, y es muy emprendedora esta mamá. Hablamos de literacidad y conocimiento en inglés y en español, porque la niña tiene 5 años, está aprendiendo a leer y escribir en ambos idiomas, aunque el preescolar aquí no es bilingüe como el de Douglas. En Tucson, la mayoría de preescolares realmente son en inglés, por el English Only. Hay una ley de solamente inglés. Y bueno, se pueden imaginar, los niños siguen siendo bilingües porque en la casa escuchan, hablan, ven, leen, sueñan en español. Participación en actividades pues tienen impacto, algunas en la economía del hogar. Este es solamente un ejemplo que yo seleccioné ahorita para compartirles sobre ella. Y hay un andamiaje entre hermanos y madre, que vimos brevemente aquí, pero bueno, en otras situaciones que hemos podido nosotros documentar, se ve que sobre todo con la mamá y los hermanos, el papá casi trabajaba, creo que todo el día, así como en 2 o 3 trabajos, entonces era difícil. Yo platiqué alguna vez con él, pero no lo he podido entrevistar, de hecho, todavía. Entonces un poco, no he hablado de las entrevistas, no me da el tiempo hoy, pero es algo que también tenemos que pensar, basado en las interacciones que observamos, documentamos nuestras notas de campo, entonces nosotros vamos construyendo las preguntas que queremos saber y las respuestas, ¿no? Ahora, creo que también está, no me acuerdo si hablaron la doctora Vázquez la semana pasada sobre esta entrevista en construcción, porque muchas veces ahí en el momento, y la verdad, a veces cuando utilizamos la palabra entrevista, también los papás así como, ¿qué me vas a preguntar, no? Mientras que si establecemos un diálogo y pensamos en los temas, entonces podemos ya ser más específicos y estratégicos para abrir el tema. Y a veces temas que ya que se abren sin hacer una pregunta en específica, o viste la noticia de esto, entonces ellos se abren y empiezan obviamente a compartir perspectivas, siempre pidiendo permiso para grabarlos. Eso sí, el audio, a veces pues hemos sido privilegiados para poderlos grabar, videograbar. En otras familias prefieren que no utilicemos video, y eso obviamente lo respetamos muchísimo. Y entonces las notas de campo ahí mismo, grabarnos nosotros en el coche y bueno, poder hacer el análisis después. Quiero mencionar, voy a hacer un paréntesis de metodología, porque me acordé mucho cuando escuché una de las sesiones la semana pasada de pensar dónde se guardan. Bueno, nosotros obviamente existen grabadoras digitales ya, pero los videos tengo que confesar que seguimos nosotros con una cámara más tradicional de los videocassettes.
pues imagínense que en el norte, pues ustedes que tenían calor hace 3 semanas, allá hace 40, 41 grados, 43 creo ahorita está en Tucson y en Phoenix. En Arizona, pues una de las cosas que tenemos que hacer en términos de meteorología es tener una hielerita en el coche donde podemos poner para que se conserven más frías la cámara, que no se caliente en lo que nos... Porque a veces visitamos a 2 familias en el mismo barrio, la colonia, entonces a veces, no a veces, al principio se empezaba a calentar la cámara. Entonces cosas de meteorológicas que a veces no podemos pensar hasta el momento que estás ahí. Entonces, bueno, no quería aprender un día para una de mis auxiliares, entonces ya decidimos tener como estos saquitos, ¿no? de hielos congelados que podemos llevar de un lugar a otro. Y bueno, nada más ya casi cerrando aquí, aquí sí les enseño y les pregunto, bueno, aquí sí les digo, ¿cuál es la tiendita mexicana? ¿Cuál es la tiendita, saben, por Katia en Tucson? Y la otra tiendita que no le pide tanto tampoco a la de abajo ni de abajo a la de arriba es aquí en una comunidad en Puebla, en la casa también de alguien. Totalmente un poco más de surtido y de mercancía ese día, pero bueno, ahí están. Y hablo un poco, estamos también analizando en otras categorías que con gusto les puedo hablar más otro día, y sobre tecnologías, quién se comunica en las redes, obviamente pues ahora hay teléfonos, está el Facebook, Twitter, todo eso, y también quién se escribe todavía por correo electrónico y todo eso, y con quién se comunican, en qué idioma se comunican, y algunos de estos migrantes utilizan lenguas indígenas, lenguas originarias. Y bueno, algunas observaciones y hallazgos que siempre digo que están también en tránsito es que los hogares se convierten en un lugar de transculturalidad donde los familiares integran sus conocimientos y prácticas de la sociedad dominante, transformando discursos hegemónicos e integrando el conocimiento de sus hijos, hijas, desarrollado en la escuela a la vida familiar. Siempre hablo también de direccionalidad, multidireccionalidad en términos de aprendizaje y andamiaje. No es como que pues todo lo que están aprendiendo del salón de clase viene a ser escuela. No, es muchos estos fondos de conocimiento y prácticas que también se están integrando y fusionando en los salones de clase. Entonces hay como diferentes direcciones en términos de aprendizaje. También hemos visitado algunos de los salones de clase de estos niños. Hoy no les hablo de esa parte, pero definitivamente no es vertical de un lado, o sea, o de un participante a otro, en términos de maestros a estudiantes o de madres, padres a hijos, sino también en la otra dirección. Los padres de familia se preocupan definitivamente, en todas nuestras entrevistas nos han dicho, por mantener ese capital cultural y lingüístico que ellos tienen, ya sea el español más norteño o también diferentes, la diversidad lingüística obviamente más del sur. Por ejemplo, los abuelos de Cercán, de hecho, hablan una lengua indígena, y aunque la mamá no lo habla, quieren que con la abuelita, cuando hablan por teléfono, puedan aprender algunos términos, por lo menos para poderse comunicar. Conscientes de los retos, y bueno, esta es otra charla también, existe evidencia de que la integración de esos recursos socioculturales o fondos de conocimiento promueve el desarrollo del bilingüismo, y poco a poco, en lo que vamos documentando también sobre la lectoescritura en los 2 idiomas de los niños, el inglés y el español. Y bueno, Silvia Schmerkis, directora, hasta hace poco del Instituto Nacional de Evaluación, habló también en el COMIE el año pasado sobre la diversidad como una riqueza y no un problema. Y creo que eso es lo que siempre hablo con estudiantes de posgrado, con los estudiantes de licenciatura. También enseño y doy docencia con estudiantes que van a ser maestros en Estados Unidos, ahí en Arizona y en otros estados, de cómo ver qué podemos aprender de estos niños, alejarnos obviamente y rechazar la perspectiva del déficit, para poder entonces aprender de estas historias y preguntarnos cómo como docentes, en el caso de muchos de ellos, y nosotros como investigadores, podemos pensar en las situaciones y aprendizaje óptimo de estos niños migrantes en ambos lados de la frontera. Gracias. Dejo mi correo por si alguien quiere comunicarse o alguna referencia. Puse bastantes, pero preferí mejor que ustedes se comuniquen conmigo. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Ana Pardo. Bueno, pues Déjeme presentarla, por favor. ya me conocen. Y yo ya le pasé el micrófono. No, gracias, doctora. En principio, muchas gracias, doctora, por ilustrarnos sobre sus 2 investigaciones, ¿no? Justo vamos a darle su lugar a la comentarista para poder abrir la sesión y potenciar el diálogo que usted misma nos ofrece, incluso dentro de los problemas de investigación que usted hoy nos presentó. Ana Melisa Pardo Montaño es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Geografía de la UNAM.
doctora en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, licenciada en Ciencias Sociales con énfasis de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus trabajos de investigación se enfocan en temas relacionados con la migración internacional, las remesas, el impacto de la migración en las ciudades y la violencia, y los homicidios en América Latina. Ha sido docente del posgrado en urbanismo de la UNAM y de la Flaxo México. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Migración y Transnacionalismo, Extrañando la Tierrita, libro editado por la Flaxo México, Política Migratoria en México, Legislación, Imaginarios y Actores, libro en coautoría con la doctora Cecilia Bóves, y los artículos Migración y Desarrollo, Características de los hogares y uso de las remesas internas e internacionales en México, Migración Internacional y Desarrollo, Aportes desde el Transnacionalismo, Extranjeros residentes en México, Perfil sociodemográfico, Ocupación y distribución geográfica en 2015, Filling the Migrant Rights Gap, Localized Protections of International Economic and Social Rights, entre otros. Muchas gracias, Ana Melisa Pardo, por acompañarnos. Adelante con sus comentarios. Bueno, yo voy a empezar por agradecer a Ileana por la conferencia, por dejarnos abierto varias vetas para analizar el tema del transnacionalismo y las prácticas transculturales y el tema educativo que Ileana ha trabajado, y que a mí me parece que es muy interesante, y que en algunas ocasiones he escuchado aquí en México mencionar que la perspectiva transnacional como que ya dio todo de sí, y creo que con lo que nos estaban platicando hace un momento nos damos cuenta que hay muchos aspectos que se pueden trabajar y que son muy ricos, y que vale la pena continuar dándole seguimiento a la perspectiva. Yo no soy experta en temas lingüísticos, ni lectoescritura, ni esto que estaba mencionando Ileana, pero creo que hay algunos aspectos en los que a pesar de que vengamos de disciplinas diferentes y que usemos conceptos diferentes, creo que al final estamos hablando de cuestiones muy, muy similares. Entonces creo que hay mucho donde podemos dialogar. Y más son como cuestiones que quisiera plantear, como pensando en esto de que hemos estado hablando del consorcio, de futuras investigaciones que se hacen aquí en México y que se pueden compartir con la Universidad de Arizona. Entonces más bien estaba como pensando qué otros elementos se podrían trabajar y que de pronto te podrían ser útiles cuando vayas a hacer trabajo de campo aquí en Puebla. Yo voy a empezar por una primera parte de esos conceptos que mencionaste que son muy similares, o que trabajamos de manera similar desde la geografía, y al parecer ustedes también, que hablaste de fusiones lingüísticas, que era esa parte que cuando mencionabas que no solamente es que salgan de un lugar y que se vayan a otro lugar, y que no se vayan con toda su cultura, con todo lo que traen del lugar de origen. Y en geografía eso lo trabajamos y en antropología también lo trabajan mucho de esa manera. En antropología más se hace referencia a desterritorialización y reterritorialización, que a mí no me gusta tanto el concepto, pero al final es un poco lo mismo. No me gusta porque cuando hablamos de desterritorializar nos suena como que estamos sacando algo de un lugar y lo estamos poniendo al otro, y como que dejando de fuera lo que originalmente trae. Hay un concepto en geografía que a mí me gusta mucho más, que es reespacialización, que refiere exactamente a lo que tú estabas hablando con funciones lingüísticas, que es como esa idea de mezclar, de esa mezcla que hay cultural cuando estamos hablando de migración. Esa es una de las, y creo que hay varios conceptos ahí que estaría interesante como luego compararlos desde distintas disciplinas. Otro elemento que me dio mucho gusto escuchar, y que creo que a muchos de los que estamos o que están aquí
que creo que hay uno de los cursos en particular refiere a metodología. Y ese tema me parece interesante porque al final, cuando estamos haciendo investigaciones, tenemos tiempos determinados para hacer ciertas cosas. Entonces es cómo nos adaptamos a las condiciones, de pronto el ejemplo que nos estaba dando Liliana hace un momento era puede parecer muy simple para algunos de ustedes, pero realmente son cuestiones complejas cuando uno realmente está en campo y cómo se supone que lo van a manejar. A mí me parece interesante esta parte de las imágenes, de las fotografías y de lo que pueden aportar estas imágenes y estas fotografías, y que creo que hay por lo general cuando estamos haciendo investigación nos resulta mucho más rico, cómodo en algunas ocasiones pensar en hacer entrevistas porque es digamos la técnica que tenemos más a la mano y que al final puede ser mucho más sencillo trabajar, pero hay otras técnicas muy 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 ricas que combinadas con entrevistas nos pueden dar resultados interesantes. En geografía, por ejemplo, a veces trabajamos con mapas participativos, donde también involucramos fotografías, donde está la idea no es solamente hacer un mapa de dónde van y a dónde vienen, sino que es un mapa, en algunos casos creo que por ahí he escuchado que le llaman mapa parlante, que me causa mucha gracia el concepto, pero al final es eso, es como el mapa, que nos dice el mapa, no solamente es dónde se ubican las cosas, sino qué hay detrás de lo que está ahí. Entonces, me pareció muy rico que pudieras platicarnos un poquito de la metodología, sobre todo para aquellos que están trabajando o que están tratando pues de mejorar y de pensar en cómo van a trabajar sus temas de investigación. Otro aspecto que también me pareció muy interesante, que me gustó como lo planteaste, esto el tema de, me voy a salir un poco de lo que venía, pero que creo que para el lugar donde estamos es bastante válido, es el tema de las políticas y como tú lo planteaste, las políticas del absurdo de estas leyes antiinmigrantes. Con este tema de lo que ha pasado con los niños y cómo ha impactado la política, creo que hay muchos aspectos en los que tenemos que ser bastante críticos y que debemos considerar y que impacta de muchas maneras. Incluso a mí me parecía muy interesante cómo lograbas mostrar un tema político, de qué manera está impactando a un grupo de niños en particular. Y creo que también para el caso mexicano tenemos que pensar este tema de las políticas y cómo no solamente abogamos por mejores políticas para quienes están en Estados Unidos, sino también como a la vez abogamos por mejores políticas para los migrantes que están acá. Ese es un tema que yo siempre traigo a colación, porque cuando estamos hablando de migración en México o cuando le preguntan a alguien sobre migración, en lo que piensan es la población que está en Estados Unidos. Pero realmente aquí en México tenemos un montón de población extranjera, como quien les está hablando ahora. Y realmente las políticas, si nos ponemos a mirar, puede tener mucho de esto que tú mencionas de las políticas de lo absurdo, no solamente para la población extranjera que vive acá, que no hay políticas hay una política migratoria muy bien escrita, pero que de alguna manera está atentando contra muchos derechos de la población migrante, sino también en ese sentido hay que considerar de qué manera estamos considerando a nuestra población de retorno, que ese es un tema que ahorita quisiera retomar. Entonces, a mí sí me parece, no sé si en algún momento lo vayan a considerar cuando estén trabajando o haciendo trabajo de campo directamente aquí en Puebla, pero sí me parece interesante porque cuando uno se fija a detalle, hace análisis del contenido de la política migratoria en México, se da cuenta de muchos aspectos que no se hablan públicamente y que creo que hay que considerar. Cuando estamos hablando cuando estabas hablando que vas a trabajar el tema aquí en Puebla,
a mí me interesa el tema del retorno y de que cómo trabajarlo, porque creo que básicamente en esto de la política migratoria de detención y deportación que tiene los Estados Unidos, combinada con esta crisis económica que ha impactado el aumento del retorno, si bien no como todo el mundo esperaba que iban a regresar masivamente, sí ha impactado muchísimo. Entonces, cuando uno analiza los datos censales, yo trabajo con metodologías cualitativas y cuantitativas con los dos. Entonces, en esto que he estado trabajando de población extranjera en México, uno analiza los datos de la encuesta intercensal, por ejemplo, y se da cuenta que más del 70%, no me acuerdo exactamente el número, pero más del 70% de la población extranjera que vive en México procede de Estados Unidos. Y que de ese porcentaje, si bien hay algunos que son personas adultas que se retiran y se vienen a retirar acá, el porcentaje más alto son niños o jóvenes que son familiares descendientes de migrantes. Entonces, ahí hay un aspecto importante que creo que no se ha trabajado mucho, el tema del retorno y el tema de la importancia que tiene esta población joven en México, que me parece muy interesante entonces el aporte que quiere hacer la investigación que está haciendo Ileana en este momento. En este tema en particular, creo que aquí en el caso mexicano, de lo poco que se ha considerado, ante la presencia de estos chicos que regresan al país, que han vivido toda su vida en Estados Unidos, que se han educado en espacios como los que Ileana nos platicaba, de lo poco que se ha considerado es el tema de la validación de sus estudios cuando llegan acá. El asunto es que no sé si ustedes han seguido las noticias sobre eso, pero como se tratan de casos, muchos de ellos de padres que han sido deportados o devueltos, pues estos niños no presentan documentos para poder validar sus estudios acá. Entonces, considerando el concepto que ahorita nos mencionaba Ileana de políticas de lo absurdo, una de esas políticas de lo absurdo es que cuando intentan ingresar a la escuela, pues no les validan a menos que tengan no sé cuántos sellos, traducciones, etcétera. Y creo que eso es un problema muy grave que nadie ha considerado. Entonces, lo que pasa es que terminan estudiando en escuelas privadas donde tienen que pagar mucho más, los que logran tener acceso a esto, pero no son todos, y realmente no se está considerando esos elementos yo creo que eso es un problema importante. Otro problema también que yo he hecho trabajo de campo en Morelos y también algo en Puebla, y es que la inserción, si estamos pensando primero en la parte política, pero luego pensamos en la inserción de esos niños y jóvenes a las escuelas, también es problemática, precisamente porque no como tú bien decías, se privilegia un idioma al final de cuentas. Entonces, muchos de ellos llegan a México con un español que no es el mismo de sus padres o que cuando llegan acá en las mismas escuelas los discriminan precisamente porque no hablan bien español, y entonces ahí hay un rechazo hacia ellos bastante importante que yo creo que sería una beta también para seguir pensando este tema de las prácticas transculturales y qué tanto está impactando a esta población. A mí me parece que cuando estábamos viendo los discursos de los políticos sobre temas migratorios, algunos por ahí mencionaban el tema del retorno. Yo creo que ese tema es muy importante y hay que retomarlo precisamente por estos jóvenes y el impacto que tiene para ellos el regresar. Y ya luego igual y tendremos más tiempo para platicarlo, pero creo que como persona investigadora muy interesada en la perspectiva transnacional, creo que hay muchas otras formas en las que podrías explotar muchísimo más la perspectiva transnacional que te van a dar resultados muy, muy interesantes. Muchas gracias por compartirnos tus resultados, y bueno, seguramente habrán muchas formas en las que podrás colaborar con todos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Melisa Pardo. Vamos a abrir un poquito la sesión para que podamos intercambiar puntos de vista, preguntas, aprovechar
la compañía, la presencia de ambas doctoras, particularmente la doctora Iliana. ¿Alguien quisiera hacer los primeros acercamientos? Adelante, por favor. 1, 2. Buenas tardes. ¿De dónde puede decirnos que Buenas nos tardes. acompaña? Mi nombre es Jacqueline Aparicio y vengo del posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy amable. Aquí se habla también de las familias transnacionales. Yo trabajo en la en la Mixteca Poblana, que es un lugar muy especial de la migración, y ahí los niños que son de Estados Unidos los mandan en vacaciones. ¿A qué? A hacer la primera comunión, a practicar el español, a trabajar con los tíos o los abuelos, y bueno, y si se llegan a enojar entre primos, practican el inglés, ¿no? Pero bueno, desde Malas palabras. desde esta perspectiva, y sí me interesa conocer, porque justamente lo que se trata de hacer es esta comparación entre Estados Unidos y México, porque son dinámicas totalmente distintas, y esto de prácticas transculturales me parece que es el nodo y el meollo de estas investigaciones, que precisamente nos hablan de amplios panoramas y espectros sociales que muchas veces quedan de lado. Entonces la pregunta es la siguiente: desde su perspectiva, ¿qué tipo de reproducción social es el que se plantearía si las políticas se endurecieran aún más? Estas políticas de estar yendo y viniendo, aún sea con documentos, ¿cuál es la perspectiva que prevé o cuál sería el panorama que podría manifestar? Damos paso a la siguiente, por favor. Okay. De una vez. Adelante, joven, para aprovechar sus respuestas, a ver si pueden incluso. Bueno, Sí. buenas tardes, doctora, gracias por compartir su investigación. Mi nombre es Enrique Gallegos y soy de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, y por eso mi pregunta. En el caso, creo que era la familia de Cercán, pues pude ver que la niña tenía un hipil y por ahí en uno de los pantallazos había algo escrito en maya. Quería preguntarle si la familia preservaba su gastronomía y alguna de sus festividades o tradiciones. Gracias. Okay. Muy amable. ¿Alguien más de una vez? Adelante. Tenemos 2 más por acá. Buenas tardes, doctoras, doctor. Adelante. Yo vengo de Medellín, Colombia. Vine exclusivamente por el curso. Maravilloso. Estoy actualmente estudiando un doctorado en migraciones en Coruña, España. Entonces estoy muy interesado con el tema. Lo mío es un poquito más pragmático. Yo agradezco muchísimo la producción científica, literaria, que es indispensable, pero muchísima de esta se queda en la academia, se queda en la gente que lo estudia. Y yo quisiera saber cómo se puede transferir esta información, cómo se puede inyectar en la población, porque hablamos muchísimo de la discriminación. También escuchaba a las doctoras hablando del retorno, que yo lo denominaría, bueno, yo no, pero creo que es una socióloga inglesa, del retorno a las raíces, de las personas que no nacieron en territorio mexicano o donde hayan regresado, pero sus familiares sí. Entonces, pero puntualmente, ¿cómo insertar en la sociedad receptora de la inmigración o de los retornados esa sensibilidad ante la diversidad? Es decir, no verlo efectivamente, como concluyó la doctora, como un problema, sino como una magnífica oportunidad. Entonces, ¿cómo saltar de la academia y de la producción científica, que en ocasiones se queda allí, a impactar realmente las sociedades para que se vea desde la niñez o de la adolescencia estos fenómenos, si así se le puede denominar, como una gran oportunidad y no como un riesgo o un peligro? ¿Cómo sensibilizar a la sociedad? Gracias. Muy amable, muchas gracias. Y finalizamos esta ronda con una pregunta por acá. Si no, va a decir la doctora que la estamos saturando. No, ¿cómo crees? Nada más que... No, adelante. dale, a ver si podemos... Yo soy Xochitl Mendoza, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo hice una tesis de mujeres migrantes de Guerrero a Texas, pero como desde una perspectiva más como económica y política. Pero bueno, con su ponencia me hizo como reflexionar más en el ámbito psicológico, ¿no? Y no sé, usted, bueno, en mi experiencia he estado en Texas y he estado en California, y de repente he visto como que en Texas
esto que llama usted como capital lingüístico-cultural, o sea, no, es una negación como de los niños, ¿no? O sea, de repente yo siento que en Texas los niños se sienten como, dicen ellos, ¿no? Ciudadanos americanos y no quieren aprender español. Incluso conozco casos de familias en donde los papás no hablan inglés y los niños no hablan español y de repente, bueno, no sé, yo digo, no sé cómo se entiendan, pero, o sea, me parece algo totalmente incongruente. Y bueno, conozco varios casos y en cambio en California siento que es como, hay que conservar la cultura, hay que conservar como nuestras raíces. Igual no sé si fueron como casos específicos o es generalizado como en el estado de Texas y luego en el estado de California, pero no sé. Porque creo que se abordó como de una forma muy positiva, ¿no? De, pues los niños también quieren aprender español, pero no sé, yo quisiera ver como el otro lado. Sí, claro. Muchísimas gracias por las 4 preguntas, observaciones. También invito a mi colega, la doctora Ana Melisa, también a responder y bueno, ya dialogar sobre estos temas tan importantes. Agradezco también sus comentarios. Aquí formalmente le dije aquí enseguida mío, pero bueno, voy a tratar de como que de reunir algunos de estos temas, ¿no? que incluyen las preguntas, algunas más particulares que otras, pero quería decir sobre algo que la doctora Ana Melisa comentó sobre las metodologías, sobre las políticas también, de lo absurdo, y en este periodo allá, del absurdo, entonces siempre de lo absurdo es de varios colegas que escribieron un par de artículos que con gusto les voy a dar referencia si me escriben, pero quería decir que existen metodologías, me voy a referir a lo metodológico porque sé que lo cubrieron bastante en estas semanas y otra doctora viene a hablar de etnografía también el miércoles, creo que es muy importante. O sea, así como existen metodologías mixtas, quiero hacer el énfasis de las diferentes familias, que existen familias de estatus mixto en términos de ciudadanía. Quería hacer eso es muy importante para pensar en estas familias si son de retorno, que también el colega que está haciendo el doctorado entre Colombia y España habló, ¿no? Un poco más para aterrizarlo, vamos a la comunidad, qué significan ciertos de estos aspectos, pero lo que quería decir es que es tan complejo que creo que estamos en ese punto donde estas betas que podrían ayudarnos a pensar más allá de que llenar el cuadrito, que respeto de mis colegas que son más cuantitativos, pero también entender, ¿se sienten ellos mexicanos, se sienten que están retornando o se sienten que están llegando de retorno o se están ubicando, se están insertando, o sea, yo creo que esto también académicamente y también bien prácticamente debemos de cuestionarlo y por eso creo, yo tomándolo obviamente más de la perspectiva cualitativa, no puedo generalizar todo Texas que es enorme, ni tampoco California que conozco bastante bien desde San Francisco hasta San Diego, yo he vivido en Santa Bárbara y en Los Ángeles también, parte de mi posgrado, conozco bastante, pero no me atrevo tampoco a generalizar sin tener estadísticas y números, pero a lo que voy es que en términos de metodologías, ustedes que lo están pensando, hay que cuestionar términos que utilizamos, que adaptamos y que estamos redefiniendo. Yo creo que estamos en un momento, ustedes que están en este curso, estas 3 semanas que van a continuar elevando y ahora que empezamos también este consorcio con la universidad aquí en la UNAM y también la Universidad de Arizona, creo que es muy importante cuestionar eso, porque creo que ciertos términos, incluir lo transnacional y transcultural, para mí es más que reproducir, y ahora me refiero a la pregunta de la primera colega, no estoy tan segura, bueno, probablemente hay ciertas prácticas que sí se reproducen y yo ahorita comento algún ejemplo, pero para mí realmente lo veo como una fusión y transformación. Creo que ocurre allá cuando visito a familias, que lo veo en términos de su desarrollo de los niños y también lo estoy ahora pues recientemente observando y documentando en familias también aquí en Puebla. Mi colega que trabaja con más adolescentes en Sinaloa también está hablando de una transformación y entonces creo que me cuesta trabajo hablar de ciertas prácticas que realmente se reproducen. Yo creo que históricamente y sociocultural hay algunas prácticas que familias en Puebla que estoy viendo quisieran que conservaran sus hijos, inclusive ir a la cantera y poder saber y distinguir y pasarse todo el día, ¿no? Físicamente trabajando. Sé que hablas de niños que vienen a visitar, ¿no? En los veranos, que también me ha tocado conocer algunos, pero ahora me ha tocado conocer y empezar a documentar chicos que tienen entre 14 y 16 años, porque todavía son niños, que están totalmente por primera vez porque se fueron o cuando tenían 2, 3 años, y aunque volvieron de vacaciones alguna vez, ahora
no tienen la opción. Si no tienen los papeles y son los Dreamers, que de hecho ya son de 17, 18 años, ya están aquí pues para quedarse por lo menos en cierto momento, periodo, no quiero decir porque si quieren volver a cruzar el desierto o en algún momento obtienen documentos legales para cruzar, pues bienvenidos, ¿no? Pero ahora se están viendo con los retos y oportunidades, vamos, de contribuir a una comunidad de alguna manera, que creo que es lo que estamos tratando de responder. Y igual estoy refiriéndome ahora al caso que tú mencionas entre Texas y California. Algunos familiares los ven como problema y reto, inclusive docentes y maestros que trabajan en una escuela en Nealtican, Puebla, dicen, es que estos niños, pues ahora ¿cómo le hacemos? ¿No? Porque hablan nada más inglés o son dominantes. Y yo me pregunto, y ahorita sí estoy como, tal vez me van a ver un poco más holístico todo lo que estoy hablando, pero es que realmente me voy de lo sociopsicolingüístico, ahora sí más lo general y entre políticas y realidades. Bueno, el anterior ministro de Educación, Nuño, proponía México bilingüe y proponía para el año 2030, creo. Ya lo olvidé. También en Colombia sé que había una propuesta de Colombia o Bogotá bilingüe primero. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento podemos ver a estos chicos que están regresando a México como las personas que pueden tener la oportunidad de enseñar su conocimiento en inglés y convertirse en bilingües en estas diferentes primarias? Porque hay chicos en este pueblo donde yo empiezo a documentar y a trabajar, donde los chicos están como en una esquina, porque no hay secundaria inmediata ahí, hay una telesecundaria o tienen que viajar a Puebla. Y bueno, no queda muy lejos, vamos, queda 15 kilómetros, pero implica dinero para tomar el micro y exacto. Entonces, yo me pregunto es por qué no estar ya poniendo nosotros atención y empezar documentando para poder después hacer propuestas más realísticas en términos de cómo podríamos hacer invitación a estos chicos. Tal vez soy una persona muy positiva, pero también sé que hay las realidades donde, bueno, hay retos, ¿no? Y cómo le hacemos. Déjenme referirme a otro punto ¿cuál de los colegas? ¿Cómo se puede? Bueno, la inserción en la comunidad de retorno, oportunidades, ya más de metodologías. ¿Me recuerdas exactamente tu pregunta, la última? Yo sé que estabas hablando de las realidades y que no podíamos generalizar, pero decías que si en Texas era ¿qué? Recuérdame. Para no generalizar, pero o sea, determinadas familias, o sea, donde los niños niegan la cultura, niegan el idioma, incluso la comida, o sea, y solamente aprenden inglés y no sé por qué razón, porque no lo comprendo, no aprenden español, cuando sus papás solo saben español. Ya. Gracias, Xochitl. Ya, te encontré. Esto en mis notas, yo sabía que lo había notado. Bueno, sí, les presenté dos casos particulares. De hecho, creo que Serkan en algún momento se ha vuelto como ese niño de estrella bilingüe metalingüístico increíble que yo sé que varios colegas siempre han estado muy sorprendidos positivamente. Pero por medio de las entrevistas que no presenté aquí, tenemos realmente una diversidad de perspectivas de lo que está pasando en las casas, hemos entrevistado, bueno, yo he entrevistado en los últimos 10 años, pero en los últimos 2 en particular, ya casi 30 familias, donde todos los padres de familia, si son primera generación, son recién migrantes en los últimos 5 o 6 años, consideran que el español es clave para el futuro de sus hijos, porque no tienen la certeza que se van a quedar. Los que son ya segunda generación e incluso han nacido, por eso creo que ahí es donde tenemos que estar muy atentos en términos de cómo estamos describiendo eventualmente nuestros resultados, pero también ustedes cuando estén planeando y diseñando su estudio, es cuántos años tienen viviendo desde que emigraron los niños y cuál es su preferencia lingüística y si en un momento ha cambiado. Eso lo vi desde mi tesis de doctorado, de hecho, con migrantes en California, de diferentes comunidades, no nada más mexicanas, donde ya se veía claramente después de 5 o 6 años, era como un punto clave donde había un cambio de preferencia lingüística y eventualmente dominancia. Eventualmente sí, así tuvimos varios exámenes, evaluaciones psicolingüísticas donde ya podías ver su dominancia literalmente, ¿no? Ahora, por las experiencias, las diversas experiencias que los padres han tenido, algunos chicos o los padres más bien dicho, temen que sus hijos pasen o tengan estas experiencias de discriminación. Entonces, no para juzgar, simplemente para ver por qué ciertos niños de repente, sus mismos padres
han reforzado la política de cambiar al inglés, que eso es muy, muy interesante. En Tucson, en las familias que yo he entrevistado y nosotros hemos entrevistado, no nos ha pasado, pero los papás sí describen en un momento después de que pasen de preescolar a kinder, cómo empiezan los niños a cambiar su dominancia lingüística y preferencia. Entonces sí, no... simplemente los datos, ¿no? Sin juzgar. Yo creo que también es saber las razones, el por qué, si les gusta la comida o no. Bueno, conozco muchos niños, incluyendo los míos aquí, que no les gusta las calabazas, pero a uno le gusta mucho el chile, ¿no? Y conoces allá gente que... Entonces no podemos igual, o sea, generalizar, y Texas obviamente es muy grande. Yo creo que tocaría tener otro punto ahí de referencia para seguir estudiando otra parte de tu tesis. ¿Quisieras comentar tú algo? Nada más referir a la pregunta que hacía el colega colombiano, que me pareció bastante interesante, esa parte de sensibilizar sobre el tema migratorio. Yo creo que es interesante y es un poquito complicado también pensarlo, pero creo que se tiene que hacer desde arriba y desde abajo, y voy a poner el caso de México, que no sé qué tan familiarizado estés con el caso de México, pero en México la misma política migratoria es bastante ruda con la población extranjera que vive acá. Entonces, desde la misma política migratoria hasta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde el artículo 33 menciona que los extranjeros no podemos hacer manifestaciones políticas en ningún momento, y muchas veces la misma, hasta cierto momento, la población extranjera podemos no sé, manifestarnos o hacer referencia a algunos elementos, pero cuando alguien considera que ya es suficiente, te sacan el artículo 33 y te dicen, tú no tienes derecho a hablar. Entonces, si partimos desde que las mismas leyes están siendo restrictivas, obviamente la gente en la vida cotidiana va a discriminar. Yo creo que eso va desde una cuestión de cómo hacemos para que las políticas no sean restrictivas, y también cómo hacemos para que nosotros cotidianamente podamos manifestar el cómo convivir con población, con personas, en un contexto en el que la migración se ha convertido en la vida cotidiana de todos, no solo aquí en España, en muchos otros contextos. Yo creo que es una cosa que va desde arriba y desde abajo, y que no es tan sencilla la respuesta a la pregunta. Y para hacer seguimiento y también después responder a Enrique, también que me hizo otra pregunta, tú hablabas, sí, o sea, de cómo podemos abogar por políticas de migración, de cómo impactan también aquí a extranjeros, pero también sé que la doctora Alicia Fernández también trabaja, y usted, migrantes que también están de paso en México, porque vienen de Centroamérica, de Sudamérica algunos, pero también a veces no están tan de paso. Si ustedes, los que conocen Tijuana, de hecho una colega en Monterrey me habla de la diversidad cultural y lingüística que existe, no nada más de comunidades migrantes internas de México, sino también hijos de migrantes que se quedan ahí de Centroamérica. Entonces estamos hablando, y no hay ni política educativa ni otro tipo de políticas que los apoyen en estos retos y problemas, ¿no? Ya desde, creo que tú también comentaste, o alguno de los compañeros, en términos de documentos legales, si les validan o no les validan el certificado. Hablábamos también con colegas en Tucson de lo que me comentan, algunas de las familias ahora están regresando, entonces no tienen ningún documento que pruebe que tienen la ciudadanía mexicana, porque puedes tener la doble ciudadanía, pero no han ido al consulado a sacar, no puedes sacar el acta de nacimiento porque nacieron o allá en Phoenix o en Tucson o en Texas, pero que tienen derecho a inscribirse como mexicanos. Pues algunos niños están asistiendo en Puebla, pero sin legalmente estar en la lista oficial de la SEP. Entonces, ¿qué estamos no haciendo? O sea, para traducir estas políticas y aterrizar estas investigaciones y poder aterrizar en políticas realistas que apoyen de alguna manera, o sea, no de alguna manera, de muchas diferentes maneras, a las familias que están siendo forzadas, o algunas como la familia de Cercán, que dijo la mamá, ¿sabes qué? Yo prefiero estar tranquila y poder comprar leche, así me lo dijo en la entrevista, que ir a comprar leche y tener miedo que el de la patrulla esté patrullando literalmente, ¿no? el estacionamiento en la plaza del súper. Entonces, bueno, considerar eso, porque al ver a los niños y las imágenes en la televisión la semana pasada, era un coraje, por supuesto, con lo absurdo de todo allá del otro lado, pero lo absurdo también de tipos de programas y apoyo que no les estamos dando, que no estamos desarrollando aún, por lo menos óptimamente. Hay esfuerzos.
Y solamente para responderle a Enrique sobre las imágenes de una de las familias, es otro caso del que no presenté los datos particularmente, aunque presenté imágenes, donde conservan ciertas prácticas que ya se están, hay alfombra, está la megapantalla, pero están las hamacas, están personas que todavía pues conservan huipiles para andar de día a día. Entonces sí, es otra familia que ojalá les pueda compartir en algún futuro. Gracias, doctora. Déjeme ver si hay alguna otra más participación y si no, para cerrar con una pregunta de mi parte. No sé si alguien quisiera hacer algún planteamiento final. Muy bien. Doctora, justo tocando su última participación, ¿cuáles son, a su juicio, las prioridades que debe atender una política pública de corte transnacional? Es decir, usted lo que ha observado en campo trae una mirada interdisciplinar, trae una mirada de campo, trae una mirada de hechura de políticas, trae una mirada de la cotidianidad, pero ante los desafíos que tenemos, donde se está replanteando el sentido de comunidad, donde se está revalorando el problema del territorio, donde se está modificando la forma en que juzgamos a los demás, en que interactuamos con los demás, donde, si bien, como usted muy bien nos ofreció en su exposición, hay un crisol de identidad extraordinariamente interactuando en la vinculación, y el problema no está ahí, no parece estar ahí, ¿sí? Y hay recursos culturales que más o menos están siendo potenciados en estas lógicas que usted nos... Entonces, ¿hacia dónde mirar? ¿Dónde situaría usted la agenda, ¿sí?, de la política pública para priorizar estos contenidos que en efecto no rayen en la política de absurdo, pero que también no rayen en la ausencia o el tejido improvisado o el desperdigamiento de recursos y de programas, etcétera, etcétera? ¿Hacia dónde situar nuestra mirada? Muchas gracias, doctor, pero es una gran pregunta. Si pudiera responderla así, nos seríamos todos felices a platicar y a plantearla ahí a gobierno. Y invito también a la doctora Ana Melisa por si también quiere contribuir. Yo, de lo que veo yo y de lo que me invitas tú a dialogar, antes que plantear, yo diría, es realmente pensar quiénes son estas familias. Creo que la mirada definitivamente, y lo estoy diciendo desde mis estudios del otro lado de la frontera, y ahora he experimentado muchas vivencias, pero ahora sistemáticamente en esta investigación con colegas también que viven acá y bueno, que han trabajado con migrantes de este lado, es situar la familia en el foco, ¿no?, de lo que entonces vamos a proponer. Es poder de estos hallazgos, de estas observaciones, eventualmente y en un futuro muy, muy cercano, poder decir qué es lo que se necesita, qué es lo que necesitan. Yo creo que haría la lista en términos de esas prioridades dentro de la lista de prioridades, qué es lo que necesitan inmediatamente, qué tipo de apoyo. Estamos hablando desde poder traducir ciertos documentos a poder ubicarse en un lugar donde puedan vivir, porque estamos asumiendo que están regresando, pero ¿regresando a dónde? ¿Tienen casa? Algunos pues más privilegiados tendrán a lo mejor un pedacito de tierra todavía, pero también he entrevistado donde regresan y ya no tienen nada porque algún vecino o alguien más se lo ha tomado, o bueno, alguien más nefasto por ahí en algunas comunidades. Pero entonces, como hacer la lista de prioridades de qué es lo necesario inmediatamente y después ir pensando sobre todo para niños. Creo que bueno, es importante, tenemos como instituciones como el DIF. ¿Qué está haciendo el DIF ahorita por estas familias o no está haciendo para poder entonces desde ahí plantear las necesidades? O sea, si es el desayunador, que sé que existe en algunas comunidades, si no están inscritos los niños no pueden asistir y tomar el desayuno. Podemos abrir alguna política donde se piense que estas familias que están en transición, porque muchas llegan, pero transición llevan meses algunos niños sin poder asistir a la escuela, entonces no tienen derecho de poder asistir al desayunador, como ir como muy concretamente pensando en las prioridades básicas y obviamente ir subiendo de ahí a las exigencias, porque creo que llega un momento que ya no es como propuestas, sino exigencias. Sí, exigencias de lo que las familias necesitan. Muchas gracias, pues despedimos a la doctora Ileana
Robles, ¿sí? Reyes Robles, por favor, con un gran aplauso. Gracias. Y por supuesto, también un aplauso para nuestra comentarista, la doctora Ana Melisa Pardo Montaño. Muchas gracias. Parece que las constancias van a estar en transición al final del... Así está. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. ¿Qué pregunta? Yo creo que tenemos que seguir esta pregunta si pudiéramos proponerla. Tenemos una conferencia nacional que ojalá se anime. ¿Cuándo es? Es sobre trabajo social. Y nuestra ambición es crear un proyecto nacional de integración. Entonces, ojalá pueda, es en noviembre, el 29 y 30 de noviembre. Es que sabes que yo siempre digo que es como, pero el problema es que cuando estás escuchando, pensando en quién hace la política, es absurdo. O sea, ahí concuerdo con lo que decía el colega colombiano, que decía que no hay interacción, pero tampoco hay interacción de la academia con el gobierno. O sea, nosotros hacemos investigaciones, pero nadie nos Sí, claro que sí. Yo me abstuve de participar porque estaba arriba. Yo tenía que haber estado aquí a primera fila, pero no pude. Estamos haciendo el proyecto de las asambleas de las diásporas. Justamente el tema que ha faltado acá, quizás no quisimos tener, pero se trata de un grupo que estamos estructurando la representación en nuestro país y todo lo que tiene que ver. El siguiente evento es el día miércoles, aquí mismo, arriba, sobre identidad y pertenencia, identidades migratorias y así. Pero un poco de coordinación es justamente lo que tú decías. Sí. Entonces, ojalá que pudieras venir. Okay. ¿Es el miércoles? Este miércoles a la misma Voy a ver hora. si puedo. Estoy viendo ahí. Lo que pasa es que estamos como reuniéndonos entre los que ya estábamos organizando y como es una reunión un poco cerrada, pero le dije a la niña que por favor la anunciara, pero después ella me dijo, no, pero es que... Es al mismo tiempo de No, algunos. es además cerrada. Bueno, cerrada es un decir, ¿no? Pero con muchísimo gusto. Quisiera Muy conocer sus amable. datos. Claro que sí. Sí, ya te paso a Muy amable. Por favor. Claro, un placer. Si pudiera, mira, me desplazo, pero no sí, estoy pero podemos comunicarnos, porque tengo a alguien desde Chicago que está necesitando datos de justamente algo de las conexiones que tú tienes con Arizona. Estaría padrísimo, sí. Si me permites, Y yo creo que algo de las propuestas, claro que sí. Mira, de hecho tengo uno mexicano aquí. Ah, perfecto. De hecho, vas a creer que lo mantengo después de 3 años aquí viviendo. No pueden hablar localmente en el 55. Es muy importante Un placer, lo que gracias. hace con lo de Arizona. Es lo que te iba a decir, porque yo creo que esto es lo que necesitamos, ¿no? Las redes y poder como descubrirnos qué estamos haciendo, porque lo estamos haciendo, pero no estamos conectados, ¿no? ¿Y con qué programa estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy en el Instituto de Geografía. Será bueno. Ahí, nacido ahí. Guillermo. Sí. Él es colega. Guillermo, sí, ya sabe, a él le voy a mandar los datos. Te mando los datos. Perfecto. Ok, perfecto. Hay uno que vino como meteoro. Luego conozco, detecto a mucha gente, pero el problema es que no todos simpatizarían con esa idea. Hay una línea de Colombia ahora y se quedaron espantados del trabajo interno que es de pelearte con gente que quiere para acá, para allá. No, ya lo viste y te cambia, te lo juro que yo veo los niños saben que hemos hablado de las cosas que salen y conociendo a esto que no, es algo, no puede seguir pasando, la verdad. Como tú no tienes, te necesitamos. Pues me mandan los datos. Sí. Yo vi, Vale, te voy a decir una ok, cosa, bueno. yo, un placer, Aide, que estés bien, esperemos estar en contacto. No sé a dónde iba y dije, me voy a llevar el pasaporte, ya estamos comentando de la experiencia, a dónde iba y nada más podía llevar, como tengo doble ciudadanía, pero tenía, creo que se me había perdido la licencia de conducir a Mexicana, entonces porque tenía, pues se van a reír, fue cuando fueron los colegas, cruzamos y hay un punto de retención entre Nogales, Arizona y Tucson, y no lo traía, yo ando en bici allá, ¿sabes qué? Me regresé a la casa, porque bueno, puedo hacer todo un caso de que soy ciudadana dominicana y pues me puede buscar en el sistema, ¿sabes que me regresé en bici por el pasaporte y nos íbamos en un camión de la Universidad de Arizona con los colegas de México y todos ellos llevan su pasaporte, pero yo decía, igual nos paran y luego los tengo ahí detenido 3
empezó 2-3 horas. No nos pararon esa vez ni nos preguntaron, yo creo que era porque era el camión oficial, pero fíjate, yo tampoco me sentí segura, yo soy profesora, tengo que, o sea, absurdo, ¿no? Y no me sentía a gusto, yo dije, no, hombre, me van a detener y voy a detener ahí a todo el mundo, pero deja tú eso, era que yo sí dije, a lo mejor, pues mexicana, ¿no? Aparte que tengo una ciudadanía gringa, pero pues fue un placer, escríbeme, no, o sea, no sé si... Sí, pero ya no soy vanidosa. Pero bueno, me quito la... Me escribo después y me la... Mira, la tomo si quieres, yo me escribes, después la mando. Sí, ¿no? Sí, dime, pero... Un placer, nos estamos escribiendo por medio de la... De verdad, y estamos allá, son... Trabajo social, vale. Sí, me parece tan profesional. Yo tengo el trabajo de trabajo con ¿Nos tomamos la foto? ¿Ya? Ahorita. A ver, te la voy a pegar.